Los zapatos de diseño de Khalil al-Rashid golpeaban el pavimento mojado como martillos. Su rostro curtido se retorcía de rabia. 6 meses de búsqueda. 43 ciudades rastreadas. Ninguna pista muerta. La barba canosa del multimillonario temblaba mientras ladraba órdenes en árabe a su guardaespaldas de rostro pétreo que esperaba junto al elegante Bentley. Laida Linrada. Inútil. Nos vamos ya. Sus fríos ojos negros ardían con la furia de un hombre dueño de imperios pero incapaz de encontrar a la única persona que importaba. Entonces sucedió. Una vocecita atravesó el aire de noviembre. Baba Khalil Li-Dasin. Las palabras lo paralizaron a mitad de camino. Una niña rubia de 6 años con un uniforme escolar arrugado estaba a 6 metros de distancia, con sus ojos color zafiro abiertos de par en par con un inocente reconocimiento. Sus pequeños dedos aferraban un desgastado estuche de guitarra. Símbolos árabes apenas visibles en su cuero descolorido. El mundo de Khalil se hizo añicos. Esas palabras exactas, esa pronunciación precisa. Solo una persona en la tierra le había hablado así. Pero ella había desaparecido hacía 6 meses, dejándolo vacío como una tumba. El hombre junto a la niña parecía igualmente atónito. Las manos callosas de Ben Carter agarraban los hombros de su hija con gesto protector. Sus ojos color avellana saltaban del imponente desconocido al rostro confundido de Lucy. El profesor de música de 34 años vestía vaqueros descoloridos y una camisa de franela, con el pelo castaño despeinado tras otra noche sin dormir. Lucy, cariño, ¿qué acabas de decir? La voz de Ben se quebró de desconcierto. Había oído esos extraños sonidos antes, susurrados en el sueño de Lucy durante sus noches de insomnio. Siempre la misma cadencia melódica, siempre preguntándole si su hija tenía pesadillas sobre algo que no podía entender. Khalil avanzó lentamente. Su traje caro contrastaba marcadamente con el modesto entorno del pequeño pueblo. Pequeña. Su inglés con acento era cuidadoso, controlado. ¿Dónde aprendiste esas palabras? Lucy ladeó la cabeza, estudiando su rostro con intrépida curiosidad. No lo sé, susurró, y luego se iluminó. Pero te ves triste como el hombre de mis sueños. ¿Eres el tío Khalil? El nombre lo golpeó como un puñetazo. Nadie lo llamaba tío Khalil excepto una persona. Su hija Sara, quien había desaparecido de su fiesta de compromiso hacía 6 meses, dejando solo un pañuelo manchado de sangre junto al puerto. Los instintos protectores de Ben se despertaron al acercar a Lucy. Este no era un encuentro casual. Este hombre sabía algo sobre su hija que él desconocía. Señor, creo que ha habido un malentendido. Lucy no lo conocía. Pero incluso mientras hablaba, fragmentos de recuerdos se agitaron en su mente. Las susurrantes llamadas telefónicas de Sara en árabe durante los primeros años de Lucy. El estuche de la guitarra con sus misteriosas inscripciones que su difunta esposa atesoraba pero nunca explicó. La mirada penetrante de Khalil no se apartó del rostro de Lucy. Tu esposa, dijo Khalil en voz baja. ¿Se llamaba Sara? Trabajaba con refugiados. La pregunta cayó como un rayo. Lucy parecía ajena a la tensión, concentrada en los gemelos ornamentados que brillaban en las mangas de Khalil. Son bonitos, dijo con inocencia. La hermana mayor Sara tenía unos así, pero más pequeños para las orejas. Ben sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sara. Lucy nunca había mencionado a nadie llamado Sara, pero lo pronunció con la familiaridad de una vieja amiga. La compostura de Khalil finalmente se quebró. Su sofisticada máscara se desvaneció para revelar una desesperación descarnada. ¿Te acuerdas de Sara? ¿Puedes hablarme de tu hermana mayor Sara? Su voz temblaba con una esperanza apenas contenida. La mirada de Lucy se volvió distante, como si buscara en las profundidades de un sueño que no podía comprender. Cantaba canciones bonitas y me enseñaba letras que sonaban a música. Tenía el pelo oscuro y dibujaba flores con letras curvas debajo. Su pequeña mano trazaba patrones invisibles en el aire, imitando la caligrafía árabe.
Dijo que las palabras significaban que el amor crece en el jardín del corazón. A Khalil casi se le doblaron las rodillas. Esas eran las palabras exactas del poema favorito de su esposa. Palabras que Sara había aprendido junto a la cama de su madre durante sus últimos días. Señor Carter. La voz de Khalil era firme ahora, aunque sus manos temblaban ligeramente. Creo que su esposa salvó la vida de mi hija hace 4 años. Y creo que Lucy puede ser la clave para encontrarla. Sacó una fotografía desgastada. Una joven de llamativos ojos oscuros de pie junto a una figura familiar con uniforme médico. Sara. El corazón de Ben latía con fuerza al reconocer el rostro de su esposa, más joven y despreocupado de lo que recordaba. Lucy se acercó más para examinar la foto. Esas son mamá y la hermana mayor Sara, dijo con naturalidad. Me cuidaron cuando era pequeña. El peso de los recuerdos reprimidos se abatió sobre Lucy de repente. Sus ojos brillantes se llenaron de lágrimas al aflorar fragmentos de un pasado enterrado. Mi hermana mayor solía cargarme cuando mis piernas se cansaban. Hacía sombras chinescas en la pared y contaba historias de princesas que se salvaron. Miró a Khalil con repentina urgencia. ¿Dónde está? ¿Por qué no regresó cuando mamá se fue al cielo? El mundo de Ben se tambaleó. 4 años atrás, Sara se había tomado una misteriosa licencia de 6 meses, alegando: necesitábamos ayudar a algunas familias en crisis. Había regresado diferente, más tranquila, más protectora, entregada con fervor a Lucy de una manera que parecía casi desesperada. Khalil se arrodilló en el pavimento mojado, poniéndose a la altura de los ojos de Lucy. Sara tuvo que irse para que todos estuvieran a salvo. Pero piensa en ti todos los días, estrellita. Así te llamaba, ¿verdad? Lucy asintió vigorosamente, con una sonrisa que se abría paso entre sus lágrimas. Dijo que yo era su estrellita porque era pequeña pero muy brillante. El cariño desató un torrente de recuerdos enterrados. Lucy empezó a hablar rápidamente de cuentos para dormir en árabe, lecciones de cocina que terminaban en guerras de flores y cómo Sara le cantaba para dormir cuando tenía pesadillas. Quizás podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió Khalil. Tengo información sobre el trabajo de su esposa que creo que le resultará esclarecedora. Ben se sentía entre la curiosidad y la cautela, pero la mirada desesperada en los ojos de Khalil le recordó su propio dolor tras la muerte de Sara. Lucy tiene que ir a la escuela, dijo finalmente. Pero quizá podríamos hablar más tarde. A las 3 en Ross's Diner. Khalil asintió agradecido. Al despedirse, Lucy se giró para saludar. Dile a la hermana mayor Sara que su pequeña estrella sigue brillando, gritó. A las 3, el Ross's Diner estaba repleto de gente. Ben eligió un reservado en la esquina donde pudieran hablar en privado. Khalil llegó puntual, tras cambiar su traje formal por vaqueros oscuros y un suéter sencillo que lo hacía parecer más un padre afligido que un director ejecutivo multimillonario. Gracias por aceptar vernos. Khalil dijo, encontré algunos diarios de Sara. Ben respondió, escribió sobre Sara, sobre protegerla de algo. ¿En qué estaba involucrada mi esposa? Las curtidas manos de Khalil rodearon su taza de café. Hace 4 años, hubo un bombardeo en un campo de refugiados en el Líbano donde su esposa era voluntaria. Sara estaba allí traduciendo cuando ocurrió la explosión. Sara le salvó la vida al insistir en que la trasladaran de emergencia a médicos estadounidenses. Su voz se volvió pesada, pero la presencia de Sara no era casual. Había huido de un matrimonio concertado, buscando refugio entre familias desplazadas. Cuando la localicé, Sara me rogó que dejara que Sara se recuperara en Estados Unidos. Acepté 6 meses. Luego regresaría para casarse con el príncipe Abdullah de nuestro reino aliado. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza. Era solo una niña cuando la prometiste a otro. Khalil tensó la mandíbula a la defensiva. Ese matrimonio habría asegurado la paz entre 2 naciones. Los deseos personales a veces deben sacrificarse por el bien común.
Ben estudió el rostro del hombre mayor, viendo culpa bajo la autoridad. Pero Sara cambió de opinión. ¿No? El silencio de Khalil fue respuesta suficiente. Sara prosperó durante esos meses con su familia. Khalil continuó. Aprendió a hornear galletas americanas, le enseñó canciones árabes a Lucy, ayudó en el jardín. Por primera vez, experimentó libertad de expectativas. Le mostró a Ben un video en su teléfono. Allí estaba Lucy, de apenas 2 años, riendo mientras Sara la hacía girar por el patio trasero, ambas riendo de pura alegría mientras Sara observaba desde el porche. Ella me envió estos videos. Me dije a mí misma que estaba siendo generosa, permitiéndole a mi hija esta muestra de normalidad antes de que asumiera sus responsabilidades. ¿Qué salió mal?, preguntó Ben, temiendo la respuesta. El príncipe Abdullah se impacientó. La presión política aumentó y me vi obligada a llamar a Sara de inmediato. Envié a mi equipo de seguridad a recogerla sin previo aviso. Tu esposa intentó intervenir, pero mis hombres ya tenían órdenes. La escena fue traumática para todos, especialmente para Lucy. Ben apretó los puños al imaginar a hombres con trajes oscuros separando a un familiar querido de su pequeña hija. Sara me llamó esa noche pidiéndole más tiempo. Dijo que Sara tenía tendencias suicidas, que obligarla a regresar la destruiría. Sara intentó cumplir con su deber. Durante 2 años, jugó a ser la hija obediente, asistiendo a eventos con el príncipe Abdullah, participando en los preparativos de la boda. Pero algo en su interior se había roto. Se volvió retraída, mecánica. Le mostró a Ben otra foto. Sara con un elegante vestido, su sonrisa serena, pero su mirada completamente vacía. Hace 6 meses, en vísperas de su boda, desapareció. Su pañuelo manchado de sangre fue encontrado en el puerto. Todos asumieron que se había ahogado, pero no se recuperó ningún cuerpo. ¿Pero no crees que esté muerta? Los ojos de Khalil brillaban con una certeza desesperada. Un padre sabe que está viva, escondida en algún lugar. El reconocimiento de Lucy, sus recuerdos enterrados, son prueba de que Sara ha estado en contacto de alguna manera. Las implicaciones impactaron a Ben como un tren de carga. ¿Crees que ha estado vigilando a Lucy? Khalil se inclinó hacia adelante con intensidad. Señor Carter, necesito su ayuda. Si Sara está viva, si ha estado en contacto con Lucy, entonces usted es la única esperanza que tengo de encontrarla antes que la gente del príncipe Abdullah. ¿Qué pasa si la encuentran primero? El silencio de Khalil se prolongó lo suficiente como para hacer su propia respuesta. La familia de Abdullah considera su traición un insulto que solo puede ser limpiado con sangre. Han emitido una fatua privada, una sentencia de muerte. Si la alcanzan antes que yo, perderé a mi hija para siempre. Las manos de Ben temblaron al comprender la magnitud de la situación. Su tranquila vida acababa de chocar con la intriga internacional, y Lucy estaba en el centro de todo. Esa noche, Ben observó el rostro de su hija durante la cena. Lucy, cariño, ¿alguna vez sueñas con tu hermana mayor, Sara? Levantó la vista, con la expresión iluminada. A veces viene a visitarme cuando duermo y me cuenta historias de lugares lejanos con cúpulas doradas y mares azules. El tono de Lucy le provocó escalofríos a Ben. En esos sueños, ¿alguna vez te dice dónde vive ahora? Lucy negó con la cabeza. Dice que es un secreto porque la gente mala la busca, pero a veces me observa en el patio después de la escuela. Me saluda desde detrás del gran roble. El tenedor de Ben repiqueteó contra su plato. Si Lucy decía la verdad, entonces Sara había estado tomando enormes riesgos para mantener el contacto. Cuando ves a Sara en el parque, ¿alguna vez intenta hablar contigo? Lucy frunció el ceño, concentrada. No, papá. Solo saluda y sonríe. Y a veces deja pequeños regalos bajo el roble, piedras bonitas con dibujos o flores dispuestas con patrones especiales. Ben se dio cuenta de que su hija había estado recibiendo mensajes codificados de un fugitivo. ¿Puedes enseñarme estos regalos mañana? A las 3 del día siguiente,
Ben se situó frente al patio de la escuela primaria, con la mirada fija en el enorme roble. A las 3:15, mientras los niños salían en masa del edificio, la vio. Una joven con vaqueros y sudadera con capucha, el pelo oscuro recogido bajo una gorra de béisbol, de pie junto al árbol donde la sombra se encontraba con la luz del sol. Incluso desde la distancia, pudo ver el parecido familiar con Khalil. Cuando Lucy la vio y la saludó con entusiasmo, el rostro de Sara se transformó de alegría, tan pura que a Ben le dolió el pecho. Ben esperó a que Lucy se distrajera antes de acercarse al árbol. Sara se tensó al verlo, pero no corrió. En cambio, enderezó los hombros y lo miró a los ojos con dignidad. «Tú debes ser Ben», dijo en voz baja. «Lucy habla de ti constantemente en sus sueños». Su voz era melodiosa, cálida. «Ella también es tu hija, en todos los sentidos importantes». Ben respondió. «Tu padre te busca. Está muy preocupado». La expresión de Sara se endureció. «Mi padre creó esta situación con su obsesión por el deber y el honor. No volveré a esa vida, Ben. Prefiero morir libre que vivir prisionera en una jaula de oro». ¿Y si hubiera otra manera? ¿Y si tu padre hubiera cambiado de opinión sobre el matrimonio? Por primera vez, la incertidumbre brilló en los ojos de Sara. «No lo conoces como yo. Khalil al-Rashid no cambia de opinión». Ben le mostró el video que Khalil había compartido. «Lo lleva consigo a todas partes. Ese no es el comportamiento de un hombre que ve a su hija como una herramienta política». La compostura de Sara se quebró al verse a sí misma haciendo girar a Lucy entre las hojas de otoño. «Envió a seguridad para que me alejara de ella», susurró. «Lucy lloró durante horas después de que me secuestraran. Fingí mi muerte y regresé a Estados Unidos. He estado viviendo en Hartford con una identidad falsa, trabajando de camarera solo para poder conducir hasta aquí una vez por semana y verla de lejos». El sacrificio dejó atónito a Ben. Esta mujer había renunciado a una riqueza inimaginable para trabajar en empleos con salarios mínimos por la oportunidad de ver a un hijo que nunca podría reclamar. «Todavía recuerda esas canciones», dijo Ben en voz baja. «Las tararea cuando cree que nadie la escucha». Nuevas lágrimas llenaron los ojos de Sara. Su conversación fue interrumpida por el zumbido del teléfono de Ben. El nombre de Khalil apareció en la pantalla. «Ben, ¿dónde estás? Mi equipo de seguridad ha detectado actividad inusual en los alrededores de la escuela de tu hija. Camionetas negras con matrícula diplomática han estado circulando por la zona». A Ben se le heló la sangre al verlos. 2 vehículos oscuros aparcados en puntos estratégicos alrededor de la escuela. El equipo de avanzada del príncipe Abdullah. La voz de Khalil se quebró. «¿La encontraron? Ben. Busca a Lucy y sal de ahí ahora mismo». Sara agarró el brazo de Ben, pálida de terror. «Esto es exactamente lo que temía. Te han estado vigilando, usando a Lucy como cebo para hacerme salir». El sonido de portazos resonó por el patio como disparos mientras hombres con trajes oscuros caminaban con determinación hacia el recinto escolar. Ben echó a correr hacia los columpios. «Lucy, ven aquí, cariño. Tenemos que irnos». Su hija levantó la vista sorprendida ante la urgencia de su voz. «Nos vamos de aventura, pequeña», susurró, abrazándola. «Estamos huyendo de la gente mala que quiere hacerle daño a su hermana mayor». «¿Sara?», preguntó Lucy con una comprensión demasiado madura para su edad. La siguiente hora transcurrió en una huida desesperada por los bosques de Connecticut. Sara se movía con confianza, guiándolos por senderos de ciervos y caminos forestales olvidados. Lucy se aferró al cuello de Ben sin quejarse, entendiendo que esto no era un juego. «Hay una casa segura a unos 5 kilómetros de aquí», explicó Sara durante un breve descanso. «Mi contacto la mantiene abastecida con suministros para emergencias como esta». Los pulmones de Ben ardían de esfuerzo. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos localicen?». La expresión de Sara era sombría. «Horas, tal vez menos. Esta gente tiene recursos que la mayoría de los gobiernos envidiarían».
La cabaña parecía igual a cualquier otra, esparcida por los bosques de Nueva Inglaterra. Dentro, mapas cubrían una pared, marcados con raíces y casas seguras en varios estados. Bienvenidos a mi plan B, dijo Sara mientras empezaba a sacar suministros de compartimentos ocultos. Me he estado preparando para este día desde que llegué a Estados Unidos. Nunca imaginé que las llevaría a ti y a Lucy conmigo. Ben bajó a su hija con cuidado. ¿Y ahora qué? El teléfono de Sara vibró con un mensaje cifrado. El equipo de seguridad de Khalil contactó con la gente de Abdullah en la escuela. 2 heridos, ninguna víctima mortal, pero la policía local está involucrada. Lo siento. Por ayudarme. Se han convertido en fugitivos. Lucy se acurrucó en un pequeño sofá, llevándose el pulgar a la boca por primera vez en años. ¿A dónde iríamos?, preguntó Ben. Sara extendió un mapa sobre la mesa. Primero Canadá, luego el extranjero. Tengo contactos en países que no extraditan por delitos políticos. Podríamos desaparecer por completo. Empezar de nuevo en un lugar seguro. El peso de la decisión oprimió a Ben. Todo lo que conocía tendría que abandonarse. ¿Cuánto tiempo tendríamos que escondernos? La voz de Lucy sonó débil desde el sofá. No lo sé, estrellita. Quizás mucho tiempo, pero estaríamos juntos, y eso es lo que más importa. Su conferencia fue interrumpida por el teléfono seguro de Sara. Respondió con visible reticencia, su rostro alternando entre sorpresa, sospecha y cautelosa esperanza. Sí, lo entiendo. No me fío, pero lo consideraré. Colgó la llamada y miró a Ben. Era Khalil. Dice que el príncipe Abdullah ha muerto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. ¿Muerto cómo?, preguntó Ben. Accidente de coche en la autopista a las afueras de Millbrook. Al parecer, su conductor perdió el control y chocó contra un árbol. No hubo supervivientes. A ninguno se le escapó la oportunidad. ¿Significa esto que la gente mala ya no nos perseguirá?, preguntó Lucy con franqueza infantil. Sara y Ben intercambiaron miradas. Significa que algunos de los malos ya no nos perseguirán, dijo Sara con cautela. Pero Abdullah tenía familia, aliados, gente que podría querer venganza, incluso si la amenaza original ha desaparecido. Sacó imágenes de noticias que mostraban los restos del coche envueltos alrededor de un roble centenario. Esta podría ser la forma de Khalil de allanar el camino hacia la reconciliación, o podría ser el comienzo de una disputa familiar. Con mi familia, a menudo es imposible distinguir la diferencia. El teléfono de Ben volvió a sonar. Esta vez, Sara asintió para contestar. Ben, gracias a Dios que estás a salvo. ¿Dónde estás? La voz de Khalil transmitía un alivio genuino. En un lugar seguro, respondió Ben con cautela. ¿Es cierto lo del príncipe Abdullah? Hubo una pausa significativa. El príncipe conducía imprudentemente mientras perseguía a mi hija. La tragedia era inevitable. La cuidadosa redacción confirmó sus sospechas. Su muerte cambia significativamente la ecuación política. Vuelvan a casa los dos. Traigan a Lucy y déjenme conocer a mi nieta como es debido. Déjenme intentar enmendar los errores que he cometido. Sara cogió el teléfono, con voz firme a pesar de la visible emoción. Hola, papá. Esa simple palabra transmitía años de dolor y añoranza. La brusca inspiración de Khalil fue audible. Habibi, mi querida hija. Pensé que te había perdido para siempre. Su voz se quebró por la emoción. Me perdiste, respondió Sara, aunque su tono denotaba más tristeza que ira. La pregunta es si podremos reencontrarnos. El silencio se extendió entre padre e hija a través de kilómetros de bosque y años de incomprensión. Desde que desapareciste, he pasado cada día deseando poder retractarme de mis decisiones, susurró Khalil. Dejé que la tradición y el miedo guiaran mis decisiones en lugar del amor y la sabiduría. Te fallé como padre, y le fallé a Lucy al arrebatarle a alguien que amaba. Sara cerró los ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Babe,
Necesito saber que esto no se trata solo de culpa. Si regreso, tienes que aceptar que mi vida será diferente a la que planeaste. No seré la hermosa hija que se casa por la alianza y vive en una jaula de oro. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Lucy se removió en el sofá, despertando al oír voces adultas y emotivas. ¿Es ese el tío Khalil?, preguntó con la franqueza de una niña. ¿Lo volveremos a ver? Sara miró a su pequeña estrella y sintió que algo se movía en su pecho, como una llave girando en una puerta cerrada. ¿Te gustaría volver a ver al tío Khalil? Lucy asintió vigorosamente. Quiero enseñarle los dibujos que hice de nuestra familia. Y quiero preguntarle si conoce más historias sobre mi hermana mayor, Sara, cuando era pequeña como yo. Papá, dijo Sara al teléfono, tomando la decisión. Iremos a tu casa, pero no a tu casa, no rodeadas de tu seguridad. Nos vemos en un lugar neutral, donde Lucy se sienta segura. Khalil guardó silencio un momento. ¿Dónde?, preguntó finalmente. Sara miró la cabaña que había sido su santuario, luego a Ben y Lucy, quienes se habían convertido en su salvación. El parque Millbrook junto al estanque de los patos. Solo tú, sin seguridad, sin socios. Si se trata de familia, entonces debería ser solo familia. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de ellos. 1 hora, asintió Khalil. Y Sara, gracias por darme esta oportunidad. El viaje de regreso a Millbrook fue como atravesar un paisaje de ensueño. La cinta amarilla de la policía ondeaba en la escuela primaria, un recordatorio de lo rápido que su tranquila existencia se había destrozado. Lucy se sentó entre ellos, su pequeña mano sujetando alternativamente los dedos de Ben y los de Sara. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó al entrar al parque. Ben consideró mentir, pero decidió que la honestidad era la base que cualquier nueva vida necesitaría. Sí, cariño. Pero a veces tener miedo significa que estás a punto de hacer algo realmente importante. El parque Millbrook al anochecer estaba pintado de dorado y ámbar, y el estanque de los patos reflejaba el cielo. Khalil se sentó en el banco donde Ben y Lucy solían ir a alimentar a las aves acuáticas. Se levantó al acercarse su coche, con movimientos cuidadosos y deliberados, las manos visibles en un gesto de intención pacífica. Lucy se separó de los adultos y corrió hacia Khalil con entusiasmo intrépido. Les hice dibujos, anunció, sacando papeles doblados de su chaqueta. Esta es nuestra familia, y esta es la casa donde quiero que vivamos todos juntos. Khalil se arrodilló para aceptar los dibujos con reverencia, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas mientras estudiaba las representaciones de Lucy a crayón. ¡Qué bonito, estrellita! ¿De verdad nos ves así? Lucy asintió solemnemente. Papá dice que la familia es la gente que elige permanecer unida. Incluso cuando es difícil. Yo los elijo a todos ustedes. La declaración flotaba en el aire de la tarde. Como una bendición. Sara se acercó a su padre lentamente, con años de dolor y esperanza reflejados en su expresión. Baba, dijo en voz baja, y de repente volvió a ser una niña. Khalil abrió los brazos y ella se dejó caer en ellos, ambos llorando de alivio. Ben se unió a ellos en el banco cuando aparecieron las primeras estrellas. Tengo una propuesta, dijo Khalil. Tengo una casa en Vermont, cerca de las montañas, lejos de los negocios y la política. Ha estado vacío durante años, esperando a que una familia lo llene de risas y cariño. Los miró a cada uno. Me gustaría que consideraran convertirlo en su hogar. Todos juntos. Lucy podría asistir a escuelas locales. Ben podría enseñar música. Y Sara podría perseguir los sueños que elija sin miedo. Ben estudió el rostro de Khalil en busca de condiciones ocultas. ¿Y tú?, preguntó con cuidado. Me gustaría ser abuelo si Lucy me acepta, y un padre que intenta recuperar la confianza de su hija si Sara lo permite. Más allá de eso, no hago exigencias ni reclamos. Lucy había estado siguiendo la conversación atentamente. Viviría siempre con nosotros mi hermana mayor,
Sara? Preguntó. Si quiere, confirmó Khalil. Nadie la obligará a dejarte nunca más. Sara tomó la mano curtida de su padre. ¿Y tu imperio empresarial? No puedes simplemente alejarte de décadas de responsabilidad. La expresión de Khalil se volvió pensativa. El poder sin familia es solo una soledad elaborada. Abibi, quizás sea hora de que este anciano descubra lo que realmente importa en la vida. Mientras la oscuridad total se cernía sobre el parque, Ben se encontró creyendo en posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Los cuatro sentados juntos se sentían bien de una manera que trascendía la lógica, como piezas de un rompecabezas que encontraban su lugar después de años de estar dispersos. Vermont suena bien, dijo finalmente. Lucy siempre ha querido ver nieve en las montañas. Su hija aplaudió emocionada. Y puedo enseñarle al tío Khalil a hacer muñecos de nieve y mostrarle a su hermana mayor Sara cómo celebran la Navidad los estadounidenses. El entusiasmo en su voz despejó cualquier duda que los adultos pudieran haber albergado. Un año después, Ben se despertó con el sonido de risas que resonaban en la casa de Vermont que se había convertido en su improbable santuario. A través de su ventana, pudo ver a Lucy y Khalil construyendo un fuerte de nieve. Sus voces se oían con claridad mientras ella le instruía en la correcta ingeniería de la nieve. Sara estaba en el porche, envuelta en uno de los viejos cardigans de Sara, sosteniendo tazas humeantes y sonriendo. Con la satisfacción de alguien que finalmente encontró el camino a casa. «Buenos días, familia», llamó Ben desde la ventana. Lucy levantó la vista de su proyecto de construcción. «Papá, ven a ayudarnos. El tío Khalil no sabe cómo hacer que las paredes sean lo suficientemente resistentes». Mientras se reunían alrededor de la mesa de la cocina, que se había convertido en el corazón de su hogar, compartiendo panqueques e historias, Ben reflexionó sobre el viaje que los había traído a este momento. Un año atrás, él era un hombre paralizado por el dolor. Ahora formaba parte de algo más grande y gratificante, una familia construida no sobre la sangre ni la ley, sino sobre la decisión consciente y diaria de amarse y apoyarse mutuamente. Lucy, que ahora tenía 7 años y cada día era más sabia, hablaba árabe. Hablaba inglés con la misma fluidez que antes, consideraba Vermont su hogar y trataba el puente cultural entre su padre estadounidense y su extensa familia de Oriente Medio como una aventura más que explorar con entusiasmo. En la sala, la guitarra de Sara reposaba junto a un laúd ornamentado que había pertenecido a la difunta esposa de Khalil. Los dos instrumentos representaban todo sobre su familia ensamblada. Diferentes tradiciones armonizando para crear algo completamente nuevo y hermoso. «Papá», dijo Lucy una noche junto a la chimenea, «cuando sea mayor, quiero ayudar a familias como la nuestra a encontrarse». Un anuncio directo silenció la conversación adulta. A veces la gente se pierde de sus familias por cosas aterradoras o malentendidos. Pero las familias que se eligen son tan reales como las que nacen juntas. Quiero ayudar a las personas perdidas a encontrar el camino a casa. A medida que el fuego crepitaba más bajo y la noche se profundizaba, tiñendo sus rostros de una cálida luz ámbar, Ben comprendió que esto era lo que Sara había querido decir sobre que el amor se multiplica en lugar de dividir. Su hija crecería entendiendo que la familia se construía con actos diarios de bondad y perdón. Que el hogar era el lugar donde las personas decidían permanecer juntas, tanto en las dificultades como en las celebraciones. Y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, entre las canciones de cuna árabes y los cuentos ingleses para dormir, la historia de su familia seguía desarrollándose como una canción cuya melodía resonaría a través de generaciones.